Cita Diaria. Hoy, como ven, saludamos nuestro programa desde el inicio con el doctor Juan Carlos Posada, psicólogo, porque vamos a hablar de un tema que yo creo nos corresponde, nos ha pasado a muchos de nosotros quienes somos padres de familia. El nivel de autoridad de nuestros hijos, cómo manejar ese nivel. Ese nivel viene con uno, no viene con uno, cómo hacer para no ser ni tan autoritario, ni tampoco de esos padres blandos, suaves y alcahuetas que somos algunos. Hoy hablaremos entonces de cuáles son los beneficios, los pros y los contras de cada uno de los casos, que yo creo que la mayoría de las familias lo viven, y sobre todo cómo hacer cuando en una familia también hay el padre autoritario, el padre blando y no se ponen de acuerdo. Hoy lo hablaremos entonces. Pero ya saludemos al doctor Juan Carlos Posada para hablar de padres autoritarios y padres blanditos o alcahuetas. Primero, ¿qué tipo de padre es usted? Yo soy un padre blandito porque la hija que tengo no necesita mucha autoridad. Entonces, ¿cómo así? Entonces uno sí debe ser, según el hijo, un tipo de padre. Yo pienso que sí. Yo pienso que cada nene va dando como la pauta del tipo de disciplina, orden, dirección que vamos dando. Por ejemplo, en las familias donde hay 3 hijos, los papás saben que hay un hijo al que con solo mirarlo y hacerle así, yo ya me asusté. Ya tiene listo, ya está organizado, ya se cepilló los dientes, ya se arregló, se puso la pijama y se acostó solo. Pero hay otro que hay que estar encima de él, que te acuestes, cepíllate los dientes, ¿qué está pasando contigo? Pero ¿por qué no has terminado de recoger esto? Entonces ahí lo que estamos hablando es de que se necesita una cierta lectura del tipo de niño para poder ejercer la disciplina con ellos. Pero está claro que hay cierta tendencia de un padre por tomar alguna de las posiciones. Y yo creo que aquí también influye mucho la edad en la que se es padre. No sé, doctor, quería preguntarle. Porque, por ejemplo, en el momento en que mis padres fueron padres conmigo, eran mucho más rígidos y tenían una estructura más severa. Ahora con mi hermanito que tiene 9 años, pues son mucho más blandos. Y la verdad, parecen más abuelos que padres. Y la respuesta es esa. De todas maneras, hay incluso una sensación de que mis padres fueron más duros conmigo que con mis propios hijos o con mis hermanitos. Y esa sensación es porque también los padres maduran, tienen más cancha, tienen más ejercicio de ese ser papá o ser mamá. Entonces, también tienen a la hermanita mayor que se encarga de cumplir ciertas funciones de autoridad. Entonces ellos se relajan porque hay alguien que está cumpliendo ese papel de autoridad. Yo creo que es eso, que se relajan, porque no necesariamente esa madurez los lleva a acertar en sus decisiones. Por ejemplo, con Juan Diego, pues mi papá lo deja que coma solamente chocolate y pan, y no se interesa porque come otras cosas. Entonces, la que tiene que estar ahí pendiente, que coma otras cosas. No tiene, tú lo asumiste, que es diferente. Claro, y eso es muy importante también con respecto a la personalidad de ese papá o de esa mamá. Hay mamás o papás que son muy directivos, que les gusta que todo esté en orden, que esté muy juiciosamente hecho. Por lo tanto, se va a verificar en la manera como hablan. Recógeme, organízame, por favor, termina de hacer tu tarea. ¿Qué pasa con este cuarto? Mientras que otras personas, otros papás, otras mamás, no tienen ningún interés porque haya una recolección de juguetes o porque el cuarto esté organizado. Entonces, también depende mucho de la estructura de personalidad de ese papá o de esa mamá. Hay algo, y es que creo que depende mucho también como de la crianza y de la forma de educación. No quiero que esto vaya a sonar de una manera como no la quiero decir, pero quienes hemos sido criados en otro país y bajo otros conceptos y otras cosas por personas de afuera, hay veces manejamos distinto el tema de la autoridad, porque nuestros papás de pronto fueron un poco más permisivos frente a la cosa. Cuando hablamos, hay veces de la autoridad paisa, estamos hablando de una raíz muy fuerte de autoridad, donde por lo general la forma incluso de hablar es usted, recoja, haga, no sé qué, que para otros podría ser un poquito difícil. Esto es necesariamente que es que los paisas en general somos padres autoritarios, o más bien corresponde a patrones de personalidad. Yo pienso que también es cultural, porque yo he visto papás y mamás santanderianas pero muy eso sí, estrictos y muy fuertes. Esas son más bravas. He visto personas del interior del país nuestro también manejando una autoridad muy fuerte. Entonces no solo es de la cultura, sino también de cómo fuimos educados. Yo creo que eso se va arrastrando y se va llevando. Entonces, ¿cómo hacer para ponernos de acuerdo? Porque es que cada papá es un mundo diferente y viene con una forma de criar diferente y viene con unos patrones distintos. ¿Desde qué momento deberíamos ponernos de acuerdo? Y cómo tratar de tener un equilibrio frente a lo que es la autoridad con nuestros hijos. Tratar de ponerse de acuerdo debe comenzar desde la época del noviazgo.
sobre todo cuando se tiene un proyecto de vida familiar, porque cuando se tienen esas conversaciones casuales, fantasiosas y de proyecto, bueno, ¿cuántos hijos vamos a tener? Entonces él dice, no, yo quiero solamente un hijo o una hija, y ella dice, yo quiero 2. Y esa pregunta, ¿cuántos queremos?, también debe estar amarrada a la pregunta, ¿qué tipo de padre quieres ser tú o eres tú? Entonces él o ella va a decir, a mí me gustan las cosas organizadas, me gusta la disciplina, me gusta tener el control, me gusta que los niños obedezcan. Y la otra persona va a decir, pues déjalo ser niño, cuando yo estaba pequeño a mí me dejaban ser, a mí nunca me castigaron, yo no veo importante castigar, ¿para qué castigar? Como hay otros que los castigaron mucho y no quieren repetir esa historia con sus hijos, entonces se relajan en el sentido de que no dirigen, no juegan con la disciplina, no hacen valer los principios, y eso se vuelve un caos. Entonces, desde el noviazgo ya se debe estar haciendo un proyecto de estilo de padres. Es algo complicado porque yo pienso que esas percepciones o esas ideas personales son muy difíciles de cambiar. Olguita no va a dejar de ser una madre relajada, yo no voy a dejar de ser una futura madre muy estricta, eso lo tengo claro, pero aquí, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿hay alguien que tiene la razón o desde los dos puntos se puede llegar al mismo fin? Un hijo feliz, funcional, tranquilo, exitoso. Qué buena pregunta es. La razón la da el éxito. Y definitivamente las personas exitosas son las personas disciplinadas. Y una familia que educa en la disciplina, no estoy diciendo en el regaño, en el grito, en el golpe, en el totazo, sino en la disciplina. La disciplina de una levantada, la disciplina de un baño, la disciplina de una cepillada de dientes, la disciplina de un ejercicio, va a hacer que ese niño en el futuro tenga unas disciplinas que le permitan pertenecer a una sociedad y ser aceptado por un grupo social. Lo que pasa es que la disciplina es muy diferente al mando en este caso, y es que uno puede hacer perfectamente hijos disciplinados sin necesidad de levantar la voz ni de tratarlos mal. Ahí está el secreto y ahí está el estilo de dirección, que tú puedes tener mucha autoridad, mucha disciplina sin necesidad de gritar, sin necesidad de dañar, sin necesidad de golpear. Es que muchas veces se confunde eso, que un padre autoritario debe ser aquel que grita, que siente temor el hijo cuando llega a la casa, vea, ahí llegó su papá, o que lo amenazan a uno, que lo amenazan a uno. ¿Sabe qué? Si sigue así, le digo a su papá cuando llegue, y uno es... Y desde la psicología sabemos que esos papás o esas mamás muy autoritarios, muy bravos, están muertos de miedo, muertos de susto de perder el control. Y ese tipo de sensación no se debe transmitir, porque el niño se va a dar cuenta de tu inseguridad y de tu miedo, y se va a aprovechar de eso. Entonces, precisamente son los más difíciles, los más complicados, porque tú como papá les estás mostrando ansiedad desde tu miedo. Hay algo que me quedó sonando desde el inicio de la entrevista, y es que existen diferentes tipos de hijos, en eso estamos claros, como también que para cada tipo y personalidad del hijo hay una forma de manejar, obviamente, como el tema de la autoridad. Sin embargo, quienes hemos sido hijos y hemos tenido hermanos, ahí viene la famosa competencia y el famoso sentir de a este lo quieren más, a este lo miman más, a este lo tratan distinto. ¿Cómo saber leer la personalidad de mi hijo, pero sin que se vuelva un motivo de diferenciación entre ellos? Qué difícil responder esa pregunta, porque es la famosa frase de la mamá que tiene varios hijos y a cada uno les dice al oído, tú eres mi preferido. Ah, mi vio. Y no le vayas a decir a nadie, pero le dice lo mismo a todos. A todos. Ese equilibrio es un poquitito difícil de sostener. Y sobre todo porque a no todos los hijos se maneja igual. Además porque mis edades como papá van cambiando. No es lo mismo tener un hijo a los 25 años, a los 20 años que a los 35, como en el caso de papás mayores que tienen ahora hijos pequeños. No es lo mismo una pareja donde ambos son muy estrictos o uno de los dos es el estricto. Nótese la palabra que acabo de usar, ser muy estricto con la norma, con la disciplina. ¿Cómo y de qué manera leemos, si fue tu pregunta, las personalidades de los niños? En la medida en que lo vamos conociendo. Y cada niño tiene una manera particular de comportarse, además porque se ha descubierto que también tiene mucho que ver con la genética, con lo que se hereda. Niños que desde muy bebecitos, desde muy pequeños, cuando se les ve jugar, son supremamente estrictos y disciplinados. Vaya que usted les toque el orden donde puso un juguete para que vea el rollo y el lío en el que tú te metes. Como otros que son relajados, tranquilos, no tienen problema con los horarios. Otros que ya están pidiendo la comida, el tetero, la dormida a unas horas muy estrictas. Entonces eso no solo es el ambiente, sino que también uno hereda
parte de ese comportamiento. Esto es una hipótesis, pero pues con lo que mencionó Olguita, yo siempre he tenido como también esa sensación, esa falta, y he pensado mucho en el momento de tener ¿A tu hermanito los hijos. lo querían más o qué? No, bueno. a mi hermanito no era que lo querían más, sino que yo lo quería molestando. menos. Yo le vine a perdonar como que hubiera nacido más bueno el año pasado, porque desde que nació yo era furiosa, porque obviamente yo era muy fea, no fea, muy fea. Y mi hermanito era muy lindo, entonces claro, yo nací como que nadie me quería cargar, porque un niño feo nadie lo quiere cargar. Yo no le creo, nunca le he creído ese cuento. Yo ahora sí te quiero cargar. No, porque yo nunca le he creído ese cuento, No, pero se a lo los que aseguro vamos. que así es. Y mi hermanito era hermoso, mono de hoyuelo, divino, precioso, entonces claro, todo el mundo volcaba su atención con él. Y de verdad que mi relación fue siempre como muy distante con mi hermano, hasta que ya crecí, obviamente, y ya la relación se basa en otro tipo de Y situaciones. usted se volvió bonita, entonces ya no hay competencia. No, pero igual, por ejemplo, yo sé que el amor que siente mi mamá con mi hermano es distinto al que siente conmigo. Conmigo es más exigente, con mi hermano es mucho más permisivo. Pero igual mi papá es al revés, es conmigo mucho más condescendiente y con mi hermano es un poco más exigente. Pero la verdad, yo creo que mi hermano y yo no tenemos dificultades ahí porque sabemos que así es y lo entendemos y no importa. Eso que estás contando, Marce, nos hace pensar que hay niños difíciles, hay niños conflictuados, hay niños emproblemados, hay niños resentidos, hay niños tristes, hay niños rebeldes, hay niños muy necios, muy curiosos, muy brincones, hay niños hiperactivos. Entonces, papá y mamá también deben entender si el secreto es ser autoritario o el secreto es comprender qué está pasando emocionalmente detrás de ese hijo. Porque empiezan a regañarlo, a castigarlo, a amonestarlo y resulta que es que el niño tiene una hiperactividad. No solamente eso, sino que de pronto no funciona así. Claro. O sea, hay niños que cuando éramos pequeñitos a mí me podían decir, es que si no haces tal cosa te pego. Y yo decía, pues entonces me va a tener que pegar porque yo así no lo voy a hacer. Pero en cambio me decían, puedes hacer tal cosa. E inmediatamente iba y la hacía. La personalidad de cada niño es diferente y eso es lo que tenemos que tratar de copiar. Porque al final yo creo que lo que queremos como papá es hacer hijos no más exitosos, no más ricos, no más nada, pero sí niños felices, que se acuerden de su infancia de una manera grata, ¿o no? Claro, me hacen acordar de un chiste de esos de mamá brava. A ver. Era tan brava la mamá que le dijo al hijo mayor, hágame el favor y llame a Carlos para adentro. Y el niño dijo, es que... Doctor, a ver. Mañana más cuentas chistes. Sí. No, algunas normas, siempre que hacemos estos temas con el doctor Juan nos da normas importantes para saber criar a nuestros hijos y para tener bien el tema de la autoridad. 3 puntos. Número 1, como papás desde mucho antes pongámonos de acuerdo. ¿Qué tipo de disciplinas, controles, valores, principios vamos a buscar entre los dos y no contradecirnos? Segundo, es muy importante diferenciar a hijos de hijos y no siempre debo ser autoritario con el que no necesita ser autoritario. Y hay otros nenes que necesitan un papá muy rígido, una mamá muy rígida que le diga esto es así y punto. Y tercero, a veces ser autoritario no es la respuesta. Primero preguntémonos qué está pasando con el niño y por qué se está revelando de esa manera. Pues ahí nos quedan bastantes interrogantes. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. De verdad es un tema muy interesante, sobre todo que pues uno en nombre del amor puede cometer muchos errores en ocasiones criando a los hijos. Muchas gracias, de verdad. A ustedes por la invitación. Es que esperes, es que uno no viene con manual. Yo sé, uno no viene con manual. Es que uno se No, casa pero y yo es más insisto que yo fácil. la quiero cargar. Vengo siempre.